Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy vamos a ver comparativos, adjetivos comparativos, que el ejemplo que puse en el título es good, que es un adjetivo, better, que es el comparativo, que es mejor en español, y the best, que es el superlativo, que en español es lo mejor. Pero antes que empezamos ese tema, recuerden que ofrezco mi clase, mi curso de inglés nivel A1. Este es un clase grabado, no son clases de Zoom, es un curso grabado que tiene 37 clases, tiene en total 37 clases, bueno, 36 más un repaso, el clase 37 es un repaso y después hay un examen final y se entrega un certificado a los que pasan el examen. El precio de este curso es $9.99 por mes. Tienen acceso a un nuevo clase cada semana. Perdón, no cada semana, cada 5 días. Entonces, desde el momento que inscribes, tienes acceso al clase 1. Pasan 5 días, tienes acceso automáticamente a clase 2. 10 días, acceso automático a clase 3. Y siguen hasta el fin del curso. Cada clase contiene un clase grabado, que es un clase de inglés real, y después tiene otros ejercicios, otros videos, otros ejercicios, hay ejercicios de escuchar, hay ejercicios de gramática y todo lo que necesitas realmente para aprender el inglés nivel A1. Y como digo, en el fin hay un examen pequeño y se entrega un certificado. Si estás interesado en eso, el enlace está abajo en la descripción de este video. Ok, eso es suficiente de eso. Vamos a seguir ahora con el tema de hoy, de esta clase en YouTube. Y el tema de hoy es los comparativos, adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. So, vamos a empezar con esos ejemplos que tengo aquí y después voy a explicar las reglas. Aquí tengo ejemplos. John is rich. Este es John. Es rico, tiene mucho dinero. And Simon is poor. Es un pobre. So, rich y poor son adjetivos. En español, rich es rico y poor es pobre. Y el comparativo de rich es richer. John is richer than Simon. So, richer significa más rico. Simon is poorer than John. So, poorer significa más pobre. John is the richest. The richest, lo más rico. And Simon is the poorest, lo más pobre. Sabemos aquí que John is richer than Simon. Es como se dice en español. Juan es más rico que Simón. So, el richer es más rico. En cambio de decir más rico, decimos richer. Y en cambio de decir más rico que, decimos richer than. Tenemos otro ejemplo aquí. The Ferrari is fast. Este es el Ferrari, obviamente. The Citroen is slow. Este es el Citroen. Podemos decir, the Ferrari is faster than the Citroen. So, fast es el adjetivo que significa rápido. Y faster es el comparativo que en español es más rápido. Después tenemos
The Citroën is slower than the Ferrari. Más lento. Slow es el adjetivo que significa lento. Y slower is más lento. The Ferrari is the fastest. The Citroën is the slowest. So the fastest, lo más rápido en español. And the slowest, lo más lento. Hi, Sander. So, el último ejemplo que tenemos aquí es dos relojes. Déjame mover este video porque está tapando la pantalla un poco. En el último ejemplo tenemos dos relojes. Tenemos el Rolex, que es expensive. So expensive en español es caro. Creo que tengo aquí, mira, expensive, caro. The Casio is cheap. Cheap es barato. The Rolex, so expensive y cheap. Expensive es caro y cheap es barato. Aquí tengo barato, cheap. Son adjetivos. Podemos usar los comparativos y decir, the Rolex is more expensive than the Casio. O sea, el Rolex es más caro que el Casio. The Casio is cheaper than the Rolex. El Casio es más barato que el Rolex. The Rolex is the most expensive. El Rolex es lo más caro. Y el Casio es the cheapest. El Casio es lo más barato. So aquí tenemos richer, poorer, faster, slower, more expensive y cheaper son comparativos que podemos usar para comparar dos cosas usando esta estructura. Y tenemos the richest, the poorest, the fastest, the slowest, the most expensive, the cheapest, que podemos usar para describir que se llama el superlativo. Sabemos que richer, poorer, faster, slower siguen la misma regla que agregamos el adjetivo para formar el comparativo. Richer, poorer, lo que estamos haciendo es agregando el AR en los adjetivos. Los adjetivos son aquí, rich, richer, poor, poorer, fast, faster, slow, slower, cheap, que es barato, cheaper. La única que es diferente es expensive, porque el comparativo de expensive es more expensive. Vamos a ver en la próxima pantalla por qué expensive tenemos que agregar la palabra more y no las letras AR. So, aquí son las reglas. Primero vamos a ver esta parte aquí. Los adjetivos describen calidades de sustantivos. Por ejemplo, a big city. So aquí está el big es el adjetivo que nos dice más de la ciudad. O podemos usar, so aquí estamos usando el adjetivo antes del sustantivo, a big city. O podemos usar el adjetivo después del verbo be. Tokyo is big. Big significa grande. So big es un adjetivo. Los comparativos son adjetivos que se puede usar para comparar dos personas o dos cosas. Por ejemplo, Mexico City is bigger than Madrid. So bigger en español es más grande. México DF es más grande que Madrid. So vemos aquí que en español se dice más grande, pero en inglés se dice bigger.
tomamos el adjetivo big y agregamos, doblamos el último consonante y agregamos las letras AR. También tenemos que usar la palabra than, que es como el que en español. Los superlativos son adjetivos que se usan para hacer una comparación entre dos cosas o más en la que se define la relación de superioridad. Por ejemplo, Tokyo is the biggest, lo más grande en el mundo. Tokio es la ciudad más grande en el mundo. ¿Cómo son las reglas? ¿Cómo se forma el comparativo? Ya tenemos algo de idea porque vimos aquí que podemos agregar la ER o el AST para el superlativo. Pero vimos que hay una diferencia con este porque aquí con expensive tenemos que decir more expensive. Aquí son las reglas. Primera regla es que los adjetivos de una sílaba tenemos que agregar AR para el comparativo y AST para el superlativo. Por ejemplo, tall, small es un sílabo. Abajo aquí tenemos palabras con más sílabos. Expensive, esos 3 sílabos. Pero aquí tenemos tall, small, son de un sílabo. Big también es de un sílabo. Entonces, para formar el comparativo de los adjetivos que son de un sílabo, simplemente tenemos que agregar las letras AR, el fin del adjetivo. Y en cambio decimos tall, decimos taller. O en cambio de decir small, decimos smaller. Después el superlativo, los adjetivos de una sílaba. Para formar el superlativo tenemos que primero agregar la palabra the antes y después las letras AST. Y decimos the tallest, que en español es lo más alto. O the smallest, que en español es lo más pequeño. Vimos aquí que aquí solo es tall y taller, estamos agregando solo el R, no tenemos que cambiar nada más de la palabra. Pero hay una regla aquí que solo trata de cómo se deletera, cómo se escribe las palabras. Y eso es, si el adjetivo termina en consonante, vocal consonante, que es por ejemplo big, que B, I, G, consonante B, vocal, vowel I, and G, consonante. Lo que tenemos que hacer cuando se escribe es doblar el último consonante. Y decimos bigger con 2 Gs. O en el caso de superlativo decimos the biggest. Fíjate que tall y small no son así porque terminan en doble consonante. Tall es consonante, vocal, 2 consonantes. Solo esta regla aplica cuando es consonante, vocal, consonante. De un sílabo. Vamos a dejar un momento y vamos a los adjetivos de 2 sílabos o más que no terminan en Y, porque los adjetivos de 2 sílabos que terminan en Y, como happy, son una excepción. Los adjetivos de todos los otros adjetivos de 2 sílabos o más, es decir, 2 sílabos, 3 sílabos, 4 sílabos. ¿Cómo se forma el comparativo? Tenemos que agregar la palabra more, como en español. Más caro. Expensive, 3 sílabos. El comparativo es more expensive. Es como español, este es más como el español que arriba. Más caro. O the most expensive en el caso del superlativo, lo más caro. La excepción es los adjetivos que terminan en 2 sílabos
y después terminan en un consonante más la letra Y. Cambia la Y un E y añadir ER. So, por ejemplo, happy. Happy es de 2 sílabos, termina en P consonante y Y. Entonces tenemos que cambiar la Y un E y después agregamos el ER. Y decimos happy, happier, más feliz, or the happiest. So esas son las reglas. Y vimos antes aquí richer, poorer, faster, slower, more expensive, cheaper, porque rich, poor, fast, slow, cheap son de un sílabo. Solo expensive es de 2 sílabos, de 3 sílabos, expensive, por eso tenemos que agregar la palabra more para more expensive. Y igual con los superlativos, the richest, the poorest, the fastest, the slowest, the cheapest. Pero en el caso de expensive, the most expensive. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos las reglas. Tenemos 3 adjetivos que son irregulares, que no siguen las reglas anteriores. Y esos 3 adjetivos son good, y el comparativo de good es better, y el superlativo de good es the best. Good, better, the best. Tenemos bad, malo, o mala en español, que también es irregular. El comparativo de bad es worse y el superlativo es the worst. Y el último que tenemos, que es el adjetivo irregular cuando se forma el comparativo, superlativo, es far, que significa lejos, y el comparativo es farther. Y el superlativo es the farthest. También existe further and the furthest. Algunas personas hablan así, otros dicen. La más común es farther and the farthest. So, tenemos todas las reglas, tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos más ejemplos. Cuando comparamos cosas tenemos que usar la palabra than después del comparativo. Por ejemplo, Peter is taller than, es como se dice en español, más alto que. El than es como el que. Peter is taller than David. Aquí también obviamente tengo el español. Your house is bigger than mine. Books are more interesting than films. Los libros son más interesantes que las películas. Aquí tengo films y movies porque films es el inglés británico y movies es el inglés americano. Gold is more expensive than silver. El oro es más caro que la plata. Richard's English course is better than the others. El curso de inglés de Richard es mejor que los demás. Examples of the comparative. And aquí tenemos ejemplos del superlative. Roger is the tallest boy in the class. Rogelio es el chico más alto de la clase. The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. Aquí tenemos que decir most famous because famous es 2 sílabos. Entonces tenemos que agregar la palabra most o the most para formar superlativo. Rich Everest is the highest mountain in the world. Everest es la montaña más alta del mundo. Finally, Richard's English course is probably the best English course on YouTube. Lo mejor, the best. Good.
So, tengo algunas preguntas para ustedes. No sé cuántas personas tenemos en el chat. So, aquí lo que quieren es escribir de cada adjetivo en el chat el comparativo y el superlativo. So, old, voy a hacer el primero. El comparativo de old is older. El superlativo de old is the oldest. Happy. ¿Quién puede escribir en el chat el comparativo de happy y el superlativo? Comparativo y superlativo de happy. No sé si hay mucho demora hoy. A veces en YouTube hay mucho demora. Anybody? Have we got anybody in the chat? Tengo Sandra, Lina y Peruana Sin Frontera. ¿Alguien me puede responder? Comparativo y superlativo of happy. ¿Alguien? A veces el internet es muy lento. Déjame ver la demora. Okay. Gerardo, happier and the happiest. Very good. Porque happy es un adjetivo que termina con consonante y de dos sílabos, happy. Entonces tenemos que cambiar la y a un y después ponemos er. O en el caso de superlativo ponemos the happiest, cambiando la y a un y agregando AST. What about strong? También tengo Alonso, que también es correcto. Who can give me the comparative and the superlative of strong? Escriben sus respuestas en el chat. Strong. One syllable, strong. Can anybody give me the answer? Stronger, the strongest. Gerardo, very good, Gerardo. Stronger and the strongest. Good. What about modern? Moderno, modern. Aquí tengo también la mayoría de los adjetivos en inglés y español. Modern. Anybody? Gerardo. Solo Gerardo y Alonso están respondiendo. More modern, the most modern. Yeah, very good, porque modern es de dos sílabos, modern. So, tenemos que decir more modern. O en el caso de superlativo, the most modern. What about dangerous? Dangerous. 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 3 syllables. 3 syllables. Yeah, Vanessa, happier. Lleva 2 P's. Lleva 2 P's. Yeah, eso es correcto, con las 2 P's. Tenía 2 P's. Dangerous. Isabella, yeah, and Gerardo. Very good, yeah. More dangerous and the most dangerous. That's good. I
think we'll move that down there. Okay, what about good? Tengo respuestas de Gerardo, Alonso, Vanessa, Isabel y Gerardo. Good. Gerardo. Better, the best. Sí, very good, porque good es irregular, entonces decimos better and the best. Slow, que en español es lento, como el internet en YouTube, como las respuestas, porque el internet es lento, entre que yo hablo, ustedes escuchan y responden, hay una demora de como 30 segundos. Yeah, better, the best. Isabella, good. Slow. Slower, slowest, Gerardo, very good, Gerardo. Slower and the slowest. Slower and the slowest. What about young? Young. What's the comparative and the superlative of young? Young. Anybody? Younger, the youngest. Gerardo, otra vez. Good. Young, the youngest. Big. Big. So yeah, I got Alonso with slow, slower, the slowest, very good. Alonso, pero tu internet is slower. Alonso's internet is slower than Gerardo's. That's why Gerardo is faster. Alonso's, es que Alonso's aquí estamos usando para significar el internet de Alonso. Alonso's internet is slower than Gerardo's. Ese aquí es para posesión. So es como en español. El internet de Alonso es más lento que el internet de Gerardo. No es necesario que poner internet porque podemos omitir eso y solo ponemos la posesión. Es como si digo en español, el internet de Alonso es más lento que lo de Gerardo. Sin decir internet dos veces. Y tenemos la respuesta de Junior y Gerardo, pero Junior no puse el comparativo, solo el superlativo. Hold on. Bigger. Aquí tenemos que doblar el último G, porque recuerdas, si el adjetivo termina en consonante, vocal consonante, tenemos que doblarlo cuando se escribe. And the biggest. Okay, finalmente el último. Bad. Yes, it is. Sí, así es. Slower. No, number 10. Number 10. Maybe it's tal vez es mi internet porque tengo mucho demora también aquí. So, el último. ¿Quién tiene la respuesta del último? Bad. What's the comparative and the superlative of bad? Worse. The worst. Very good, Isabella. Okay. Bad y good son irregulares y no siguen las reglas. Okay, eso es todo para hoy. Pero antes que voy, no olviden que ofrezco mi curso de inglés
Nivel A1, que es un curso grabado, no son clases por Zoom, es un curso grabado que consiste en 37 clases. Desde el momento que inscriben, vas a tener acceso de clase 1 y después cada 5 días tendrás acceso a la próxima clase. Entonces la clase 2 es disponible a día 5, el clase 3 a día 10, clase 4 a día 15 y así sigue. Cada clase consiste en un video grabado de una clase de inglés, más tiene otros videos, otros ejercicios de gramática, de vocabulario, pruebas. Hay varias, cada clase tiene como 24, 7, vamos a decir, secciones para que tienes 5 días para estudiar ese tema tranquilamente antes que avances a la próxima tema. Los que terminan y pasan el examen voy a entregar un certificado. El precio solo $9.99 por mes. Pueden ir a tu propio paso. Okay, so hay más información aquí en la página, los que están interesados. Eso es todo de la clase de hoy aquí en YouTube. Voy a regresar la próxima semana con más clases. Muchas gracias por asistir. Goodbye.